A ver, voy a resumir de forma muy clara para que todos lo entiendan. No hace falta poner el juego, solo con mis palabras lo vais a entender perfectamente y un poco algún gesto que haga. Todos los problemas que ha ido habiendo con el tema del autoataque de Jace desde que salió, ¿vale? Porque parece que la gente no lo acaba de entender y sobre todo los de Riot no lo acaban de entender y por eso no se arregla. Y es muy importante que se arregle, es muy importante. Y veo que esto va para largo, llevamos ya casi 2 meses, 4 parches y van a ir 5 y no lo van a solucionar. ¿Vale? Entonces, a mí ya me da miedo, sinceramente. Yo ya sabéis que juego a este juego solo porque existe este personaje. No me da igual los comentarios que me digan, no, pues juega a otras cosas, tal. No, no. ¿Sabéis? No solo afecta a mi nivel de juego y mi diversión, sino también encima a pues, los vídeos que hago, los streams, ¿vale? Todo a lo que me dedico en este tema. Entonces, me he levantado hoy, he ido al PB y está el parche 9.1 en el cual no ha habido ningún cambio. No han solucionado nada todavía. Y ya me estoy empezando a preocupar. Porque yo he mandado 100.000 tweets. He hecho un vídeo con 100.000 reproducciones bueno, yo sé que lo hago todo en español. Entonces puede que esto no tenga tanto impacto. Pero también he hablado con un mogollón de rioters en inglés. Con los que están encargados de solucionarlo. Estamos en el Discord de los Jace Mains intentando solucionarlo, intentando explicárselo. Mogollón de los Jace Mains trabajando juntos para que se intente solucionar, ¿vale? Cooperando. Y pues aquí, pues nada, no ocurre nada. No sé por qué. No sé si es que no lo entienden, no sé si es que le da igual, no sé. En fin. Voy a explicarlo. El problema de Jace salió en el parche 8.21. Antes de explicar cuál es el problema, quiero que entendamos 3 conceptos de lo que viene siendo un autoataque en el League of Legends. Por un lado tienes, imaginemos que soy Jace con la forma de cañón. Por un lado tienes la animación del disparo, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, esto, ¿vale? Disparas y hace así. Eso es la animación, ¿vale? Luego tienes lo que viene siendo el autoataque, ¿vale? Imaginemos, pues el proyectil. Desde que sale hasta que impacta, ¿vale? Como si fuera la bola de energía esta. Y luego tienes el sonido de ese autoataque y de ese disparo, ¿vale? Y del impacto, ¿vale? Entonces tienes esos 3 conceptos. Cuando salió el problema en el 8.21, la animación, si antes era así, ahora era así. Más lenta, ¿vale? Por otro lado, el autoataque también salía más tarde. Entonces, conclusión, tú disparabas lento y salía el autoataque más tarde, ¿vale? No iba el autoataque lento ni nada por el estilo, ¿vale? No tienes menos velocidad de ataque ni nada de ese estilo. Simplemente la animación era más lenta y el autoataque salía más tarde. Pero es que además, en el sonido, el disparo inicial, el sonido del disparo inicial salía como siempre. Entonces salía mucho antes que la animación y mucho antes que el sonido del impacto. Y quedaba algo como este estilo. Sonido del disparo, animación, impacto del disparo, ¿vale? Del autoataque. Entonces quedaba entre el disparo, el sonido del disparo y el sonido del impacto, había una transición enorme. No era como chas, chas, como suelen ser en todos los personajes. Era como chas, chas, y te daba al cerebro una especie como de... te volvías loco, ¿no? Porque era todo como súper desincronizado, ¿vale? Entonces, pasó el 8.22, no arreglaron nada. Yo creo que, bueno, no se dieron cuenta lo que fuese, ¿vale? Era... acababa de salir, yo qué sé. Y en el 8.23, ya después de apelar un poquillo ahí a que lo solucionasen esas cosas, sí que cambiaron algo. Hicieron que la animación fuera como antes. Ya iba rápida. En vez de ir así, ya volví a hacer esto. ¿Vale? Perfecto, pero el autoataque seguía saliendo tarde, por lo que tú tenías esto y después hacía el disparo y salía después, ¿vale? Cuando tiene que ser al principio, en cuanto él hace este, ¿vale? El autoataque salía más tarde y el sonido seguía desincronizado, ¿vale? Entonces, lo único que habían arreglado en el 8.3 era la animación, ya iba bien como antes, pero daba igual, porque si tú quieres pegar ese autoataque, te va a dar igual la animación, lo que importa es que salga el autoataque. Si te mueves en cuanto tú hayas hecho así, el disparo no había salido, entonces cancelabas el autoataque. Y no puedes quitear ni puedes hacer absolutamente nada, ¿vale? Es el principal problema que le ocurre allí, es lo de que cancelas, lo de que te tienes que estar mucho rato en el suelo parado,
para hacer todo el recorrido hasta que el autoataque puede salir porque sale más tarde. Bien, llegó el 8.24. Aparte, en el 8.23 surgió el problema del sonido. Cuando tocaron ese tema de la animación, el tema del sonido de los autoataques era otra cosa aparte, ¿vale? Eso lo solucionaron en el 8.24, ¿vale? Porque ya los sonidos ya, o sea, no se oía el impacto, pero ahora ya sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. En el 8.24 volvieron a retrasar la animación más lenta, ¿vale? Pero hicieron que ese sonido del principio en el cual hacía disparo, animación, autoataque, impacto, ¿vale? Ese momento del sonido disparo lo hacían después de la animación para que cuando saliese el autoataque hiciese chas, chas. No el chas, chas que he explicado antes. Espero estar explicándome bien. ¿Vale? Entonces, yo qué sé, pensaron, vale, es que el sonido está desincronizado y suena aquí un disparo que no debería ser después de la animación para que esté sincronizada también con el sonido del impacto, ¿ok? Entonces volvieron a retrasar la animación, la hicieron lenta, en vez de estar bien como la anterior del parche 8.23, después el sonido del disparo y el autoataque y el impacto, ¿vale? Entonces ahora parece como que el autoataque, ahora mismo en el parche actual, parece que el autoataque va bien. Sin embargo, el tema es que tardas mucho en que salga ese autoataque, ¿vale? Se puede comprobar cuando tú te giras con el martillo a dar al objetivo. Por ejemplo, está detrás mío, a mi espalda, y yo tardo mucho en girar con el martillo para dispararle, ¿vale? Hace como y dispara, ¿vale? En vez de ser como antes, que era directo, ¿vale? Y disparabas, ¿entiendes? Entonces, pues esta es la conclusión de todo. Es decir, hasta ahora han tocado dos cosas. La animación la hicieron lenta, luego rápida bien y la volvieron a hacer lenta. Y el sonido, ¿vale? El cual primero tenías el del disparo que era normal, como siempre, que salía al principio, y lo han cambiado a hacerlo más tarde para que vaya sincronizado con el sonido del impacto, ¿vale? Conclusión, no tenéis que arreglar más que, bueno, ya habéis arreglado el sonido, la animación la tenéis que volver a poner como hicisteis también en el 8.23, pero os queda que el autoataque salga al principio, ¿vale? Es decir, el autoataque debería salir en el momento en el que, como antes, el sonido del disparo salía al principio. No tiene más. Es decir, haces animación rápida, sale autoataque en el momento ese y el impacto después. Así, de sencillo. Yo no sé qué tan difícil es solucionar el tema de los bugs, el tema de pues, todos estos errores, ¿vale? Pero no sé si pueden coger el código anterior del 8.18 o lo que sea y revertir los cambios. O si tienen que solucionar según lo que tengan ahora, pues esas cosas. Pero bueno, yo lo he intentado explicar de la mejor forma posible y creo que se ha entendido. Y es que simplemente es eso. El autoataque debe salir antes. Y así no quedarnos parados mucho rato en el suelo, comernos autoataque habilidad del enemigo para nosotros pegar solo un autoataque y estar ahí estuqueados en el suelo porque si nos movemos lo vamos a cancelar, ¿vale? Creo que me he explicado bien, creo que está todo claro y por favor, a ver si ya con esto lo pueden entender. No sé si hacer un vídeo en inglés, no sé si este lo subtitularé o haré, no sé qué haré, ¿vale? Pero bueno, que quede todo claro como está tal cual y por favor, me gustaría que solucionasen esto, porque no es que sea un bug, como pueden tener otros personajes que tampoco es tan relevante, que sigue siendo jugable el personaje. Esto es que afecta muchísimo. Es que afecta muchísimo, ¿vale? Es un problema muy grande. Así que nada, gracias a todos por comeros todo este rollo. Para los que les haya interesado, pues bueno, les es muy útil porque hay gente que no lo llega a entender del todo y ya está investigando tanto que ya me lo sé, pues todo de memoria perfecto y todo lo que está pasando. Nada más y esperemos que lo solucionen pronto porque yo ya estoy empezando a temblar ya, ¿eh? Me cago en todo. Vale, gente, sí, voy a activar el tema de los subtítulos para que los puedan modificar los espectadores, ¿vale? Así que si hay alguien que se le da bien el inglés, que tiene tiempo y que quiere ayudar a la causa, pues se lo voy a agradecer muchísimo, ¿vale? De verdad. Yo, gente, no me quiero poner muy pesado con el tema del bug y eso, pero tenéis que entenderme un poco, ¿vale? Es a lo que me dedico, es al único personaje que realmente, pues, me importa. Sé que hay muchos más que tienen muchos bugs y todo eso, pero al fin y al cabo, a mí el único que me importa es este. Entonces, pues bueno, yo siento que tengo ya una cierta responsabilidad con él.
por el tema de darle más visibilidad, despertar el interés en la gente con este personaje y todo eso. Entonces, pues bueno, yo al fin y al cabo, pues me voy a volcar muchísimo en este de aquí. Al fin y al cabo esto, gente, es una lucha, ¿vale? Así que si me ayudáis también a hacer todo el máximo ruido posible en foros, en Twitter, ¿vale? Spamead un poco a estos rioters y esas cosas, eh, para que lo puedan solucionar y tal, pues ahí ponerles, pues todavía no está arreglado, qué ha pasado con el autoataque de Jace, cosas, de forma respetuosa siempre, ¿vale? Pues me ayudaréis un montón, ¿vale? No os preocupéis, gente, que después de este vídeo va a haber gameplay, ¿vale? A la noche, como siempre, no va a afectar este vídeo diario al vídeo, o sea, este vídeo al vídeo diario. Así que, pues eso. Gracias a todos de verdad por el apoyo. Al fin y al cabo esto, pues bueno, si os gusta mi contenido, si os gustan los vídeos que hago, yo que sé, al final estáis ayudándome a mí, ¿vale? Como seguidores míos, no tanto, aunque no uséis Jace, ¿vale? Sé que mucha gente no le importa Jace de mi canal y todo eso, pero bueno, si queréis ver buen contenido, buena calidad, yo estar de humor y dar buenos gameplays y esas cosillas, pues me vais a ayudar muchísimo, ¿vale? Aunque a vosotros en el juego no os importe el personaje, ¿vale? Así que nada más, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. No olvidéis darle un like, compartirlo y todo eso, que también va a ayudar muchísimo a que se vaya viralizando un poco, que lo conozca todo el mundo. Y pues nada, nos vemos en el próximo. De verdad, gracias a todos. Chao.